Soy un idiota por darme cuenta de que mi vida era mejor sin mi esposa después de los 28 días de tratamiento de silencio. Fue una noche de martes cuando todo cambió. Llegué a casa del trabajo y encontré la casa completamente en silencio. No ese silencio agradable que uno aprecia después de un día largo, sino un silencio pesado, intencional. Ella estaba sentada en la encimera de la cocina, haciendo scroll en el celular como si yo no existiera. ¿Cómo te fue el día?, pregunté mientras dejaba las llaves en la barra de granito. Nada, ni siquiera una mirada. ¿Estás bien?, insistí. Silencio absoluto. Se levantó, pasó por mi lado como si fuera otro mueble de la casa y subió las escaleras. Un momento después, escuché la puerta del dormitorio cerrarse con más fuerza de la necesaria. Una cosa sobre mi esposa. Siempre ha sido dramática, pero aquello se sentía diferente. La noche anterior habíamos tenido lo que yo consideraba una discusión normal sobre las tareas del hogar. Ella se quejó de tener que lavar la ropa mientras yo estaba trabajando, aunque yo me encargo de todo el jardín, el mantenimiento de los autos y la mayoría de las cuentas. Cuando sugerí dividir las tareas de forma más justa, se molestó, pero jamás imaginé que aquello escalaría a un nivel tan infantil. Durante los 3 días siguientes mantuvo esa rutina extraña. Preparaba desayunos solo para ella y dejaba mis platos sucios acumulados en el fregadero. Lavaba solo su ropa y dejaba la mía en el cesto. Pedía comida a domicilio solo para una persona y comía delante de mí sin ofrecerme nada. Lo más desesperante era que seguía interactuando normalmente con todo el mundo menos conmigo. Cuando le sonaba el celular se transformaba. Sonreía, charlaba animadamente con amigas o familiares. En cuanto colgaba, yo volvía a no existir. Al cuarto día entendí lo que realmente estaba pasando. Aquello no tenía nada que ver con nuestra discusión. Era un juego de poder. Estaba usando el tratamiento de silencio como arma, esperando que yo me quebrara, suplicara perdón y me arrastrara por su atención. Ya la había visto hacerlo con su propia hermana el día de Acción de Gracias. La pobre pasó toda la noche intentando disculparse por alguna tontería, mientras mi esposa la ignoraba por completo. Pero había una diferencia importante. Yo no era su hermana. Al quinto día ocurrió algo interesante. Yo estaba viendo un partido de baloncesto en la sala cuando ella bajó las escaleras. Se quedó parada ahí un minuto entero, claramente esperando que notara su presencia e intentara hablarle, como prueba de que el silencio estaba funcionando. Cuando no aparté los ojos de la tele, hasta carraspeó fuerte. Yo seguí viendo el partido. Subió pisando fuerte, y poco después la escuché hablando por teléfono. La voz se filtraba por las paredes delgadas. «Está siendo tan terco. ¿Puedes creer que ni siquiera está intentando arreglar las cosas?». Ahí me cayó el 20. No me ignoraba porque estuviera herida. Me ignoraba porque quería entrenarme, como un condicionamiento conductual. Darle hielo al marido hasta que aprenda a someterse a todo lo que ella quisiera. ¿El problema de ese plan? Yo estaba empezando a darme cuenta de lo tranquila que se había vuelto la casa sin críticas constantes sobre cómo cargo el lavavajillas, sin quejas sobre lo que veía en la tele, sin sermones porque dejé una taza en la encimera 5 minutos. Por primera vez en años podía llegar a casa y realmente relajarme. Al final de la primera semana tomé una decisión. Si ella quería jugar, yo también jugaría, pero no como ella esperaba. Había cosas que amaba hacer y que poco a poco había abandonado por sus críticas. Cosas que formaban parte de quien era, antes de empezar a andar con pies de plomo por su humor. La música, por ejemplo. Yo era músico, no solo como hobby, sino profesionalmente. Toqué el saxofón en una banda de bodas y eventos durante 5 años antes de casarnos. Hasta tenía un estudio en casa, en el cuarto extra, que con el tiempo se convirtió en su cuarto de manualidades, que, irónicamente, nunca usó para manualidades. Pero con los años, cada vez que intentaba practicar salía un comentario. «Ese ruido me está dando dolor de cabeza. ¿De verdad necesitas tocar esa misma canción una y otra vez?». Y mi favorito: «¿Estás seguro de que eras músico? Porque no lo parece». Esas palabras dolían porque la música no era solo algo que hacía, era parte de quién soy. Pero poco a poco toqué menos, hasta que mis instrumentos terminaron guardados al fondo del armario, enterrados bajo cajas de decoraciones navideñas de ella. Bueno, si ella iba a ignorarme por completo, eso significaba que no podía quejarse del ruido, ¿verdad? Al 8.º día saqué el saxofón del armario. La caja estaba llena de polvo y al abrirla sentí algo que no experimentaba en años. Emoción pura y simple por volver a hacer música. Me instalé en la sala, justo en el paso hacia la cocina, y empecé a tocar. Voy a ser sincero, estaba oxidado, muy oxidado. Las primeras notas salieron ásperas. Mi embocadura estaba totalmente fuera de forma. En circunstancias normales,
Habría sido el momento perfecto para que soltara algún comentario ácido sobre mis habilidades. Pero no podía, no sin romper su propia regla. En cambio, escuché sus pasos detenerse en lo alto de la escalera. Después de unos 30 segundos de escalas básicas, escuché la puerta del dormitorio cerrarse tan fuerte que la casa tembló. Sonreí y seguí tocando. Al día siguiente agregué el teclado a la rutina. Lo monté en el comedor, donde la acústica era mejor. Pasé una hora repasando estándares antiguos de jazz, mis dedos recordando poco a poco las progresiones que tocaba hasta dormido. Ella bajó justo en medio de Take Five. Por el rabillo del ojo vi que se detuvo, claramente queriendo decir algo, la cara poniéndosele cada vez más roja. Cuando fallé una nota en el puente vi que abría la boca, lista para soltar una de sus críticas habituales. Pero entonces recordó su propio juego, y la cerró de golpe. En cambio tomó el bolso, y salió dando un portazo. Terminé la pieza, y me di cuenta de que me sentía más yo mismo que en años. Para el 10º día, ya tenía una rutina que habría sido imposible 2 semanas antes. Desayuno acompañado de escalas en el teclado. Por las noches, sesiones relajantes con el saxofón. La casa volvió a llenarse de música por primera vez en años, y ella se estaba volviendo loca. El tratamiento de silencio debía dejarme desesperado por atención. En cambio, yo estaba redescubriendo partes de mí que ni recordaba que existían. Cada mañana montaba el teclado en la sala y practicaba progresiones de jazz. La memoria muscular volvía más rápido de lo que imaginaba. Mis dedos encontraban acordes conocidos y de pronto estaba tocando arreglos que no tocaba en una década. Ella bajaba a por café, me veía al teclado y escuchaba cómo le rechinaban los dientes, pero no decía ni una palabra. No podía admitir que su guerra psicológica no estaba funcionando. El gran giro llegó el día 12. Estaba practicando una pieza complicada en el saxofón, llena de pasajes rápidos que requieren precisión. Llevaba unos 20 minutos repitiendo los mismos 16 compases, aumentando gradualmente el tempo. Cada vez que fallaba paraba, retrocedía y lo intentaba de nuevo. Ella estaba en la cocina y yo sentía la tensión que irradiaba desde allí. Cada error mío era seguido por el sonido de algo golpeado con fuerza en la encimera. Una taza, un plato, la puerta del refrigerador. Entonces pasó. Estaba intentando una difícil corrida cromática cuando lo destrocé todo. Las notas salieron como un chillido disonante horrible. Cualquier jazzista se habría encogido. Ella no aguantó más. Por Dios, ¿estás seguro de que eras músico? Porque eso suena como un animal muriendo. Las palabras quedaron flotando en el aire exactamente 3 segundos antes de que se diera cuenta de lo que había hecho. Sus ojos se abrieron como platos y hasta se tapó la boca, como si pudiera meterlas de vuelta. Dejé de tocar y la miré con calma. Vaya, entonces sí puedes oírme. ¡Interesante! La cara se le puso roja como tomate. Giró, subió corriendo las escaleras y dio un portazo. Poco después la escuché hablando rápido por teléfono a toda velocidad. No entendí las palabras, pero el tono era claro. Estaba furiosa consigo misma por haber roto el silencio. Pero lo que realmente me impactó fue otra cosa. Después de casi 2 semanas sin dirigirme la palabra, las primeras palabras que me dijo fueron para menospreciarme, para intentar hacerme sentir pequeño por algo que amaba. Eso me lo dijo todo sobre hacia dónde iba nuestro matrimonio. Tomé el saxofón y toqué ese mismo pasaje otra vez. Esta vez perfecto. Los días siguientes fueron fascinantes de observar. Era obvio que luchaba contra sus propias reglas. El tratamiento de silencio siempre había sido su arma, pero yo no estaba reaccionando como ella esperaba. En vez de desesperarme por atención, yo estaba floreciendo en su ausencia, y fui más allá de la música. ¿Recuerdas el banco de carpintería que instalé en el garaje hace 3 años? Ella vivía quejándose de que ensuciaba, que hacía ruido y que era pérdida de tiempo y dinero. Pues bien, sin nadie que me molestara, encendí la sierra de mesa por primera vez en meses. El sonido retumbó por toda la casa, y como siempre, escuché la puerta del dormitorio cerrarse arriba. Seguí trabajando, construyendo una pequeña estantería que llevaba años queriendo hacer. La satisfacción de crear algo con las manos, combinada con la libertad de hacerlo sin críticas, era adictiva. También recuperé la tele. Durante años llegaba a casa y la encontraba viendo realities o comedias románticas. Si quería ver un partido o algo que me gustara de verdad, tenía que negociar o esperar. Ya no. Tomé el control y puse lo que quisiera. Ella entraba a la sala, me veía viendo baloncesto y salía resoplando. Pero el momento más revelador fue el día 16. Estaba en plena sesión nocturna, totalmente inmerso en unos arreglos de Miles Davis con el saxofón. La música fluía, y yo estaba en estado de flow.
Ella bajó las escaleras, aparentemente rumbo a la cocina, pero se detuvo al verme tocar. Por un instante vi algo distinto en su expresión. No era rabia ni frustración. Parecía casi sorpresa, como si estuviera viendo al hombre con el que se casó, un músico, y no al hombre apagado que abandonó sus pasiones para evitar peleas. Pero el instante pasó. Su cara volvió a endurecerse y subió otra vez. Poco después la escuché por teléfono. Lo está haciendo solo para provocarme. Lo sé. Toca ese instrumento idiota todo el día. ¿Sabe cuánto odio eso? Y ahí estaba la verdad. No odiaba la música porque fuera realmente molesta. La odiaba porque representaba algo que no podía controlar, algo mío, que me daba alegría y que no giraba en torno a ella. Esa noche, después de que se durmió, me senté en la sala con el saxofón en el regazo y tuve una revelación profunda. Había pasado tantos años intentando ser el marido que ella quería que olvidé quién era realmente. El tratamiento de silencio no era un castigo, era una liberación. Por primera vez en nuestro matrimonio vivía como yo mismo dentro de mi propia casa, tomando mis decisiones, haciendo lo que me llenaba. Y lo mejor, ella no podía decir ni una palabra sin admitir que su jueguito no estaba funcionando. Tomé el saxofón y toqué una última balada lenta y llena de alma que llenó la casa con un sonido que ella había silenciado durante años. Y por primera vez en mucho tiempo me dormí completamente satisfecho. Para el día 18 ya no solo practicaba música. Estaba recuperando sistemáticamente cada aspecto de mi vida que había entregado a lo largo de los años. Y ella lo veía todo en silencio, atrapada en su propio juego. La sala fue el primer paso. Durante años ella había organizado los muebles para su comodidad al ver televisión, todo orientado al rincón donde veía sus programas, mientras fingía hacer manualidades que nunca terminaba. El sofá quedaba en un ángulo tan raro que ver deportes significaba torcerse el cuello. Ya no. Pasé una mañana de sábado rearranjándolo todo. Sofá frente a la tele, mesa de centro a la altura perfecta para apoyar los pies y el soporte del saxofón justo al lado de mi butaca favorita. Cuando bajó y vio el nuevo diseño, se quedó parada un minuto entero, abriendo y cerrando la boca como pez fuera del agua. Se notaba que quería quejarse, que la irritación le subía por dentro, pero no podía hablar sin romper su precioso tratamiento de silencio. Tomó el bolso y salió 3 horas. Cuando volvió, yo estaba cómodamente instalado en mi nueva butaca, viendo el partido con los pies sobre la mesa de centro, algo que ella siempre decía que era vulgar y una falta de respeto a los muebles. Se quedó en el marco de la puerta esperando que me sintiera culpable por ocupar espacio en mi propia casa. No aparté la vista de la tele. La cocina fue la siguiente. Siempre insistió en que las encimeras estuvieran completamente vacías, salvo por los jarrones decorativos que no servían para nada. Mi cafetera tenía que guardarse porque hacía ver desorden. Mis suplementos escondidos porque rompían la estética. Ya no. Monté una estación completa de café en la encimera. Máquina, molinillos, selección de granos, todo a la mano para mi rutina matutina. Mis suplementos con su propio espacio. Hasta traje de vuelta la licuadora, que había sido desterrada por ser demasiado grande. Todas las mañanas preparaba mi café ahí, a la vista, y ella tenía que rodear mi espacio para llegar al fregadero. Adiós a su estética. La frustración se le veía en la cara. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que no podía usar mi propia cocina? El cambio real llegó cuando empecé a cocinar lo que realmente quería comer. Durante años la cena era decisión suya, generalmente alguna receta bonita de Pinterest que lucía increíble pero no sabía a nada. Cuando sugería alternativas siempre encontraba motivo para vetarlas. Muy picante, muy grasoso, muy complicado, muy simple. Ahora llegaba a casa y hacía exactamente lo que me apetecía. Comida mexicana picante que dejaba la casa oliendo a comino y chile. Curris indios que ella decía exóticos de más. Hasta platos simples y reconfortantes como hamburguesa con papas fritas que había prohibido por ser comida de gente sin clase. Ella olía el aroma y rondaba la cocina claramente queriendo probar, pero como fingía que yo no existía no podía pedir. Entonces se hacía una ensaladita triste y comía mientras el olor de mi deliciosa cena llenaba la casa. El garaje se convirtió en mi santuario personal. Monté el banco de carpintería y pasaba las noches allí construyendo cosas que llevaba años queriendo hacer. Un banco de verdad, estanterías, un soporte para guitarra que siempre quise hacer incluso antes de casarnos. El ruido de las herramientas eléctricas retumbaba por la casa y veía su silueta en la ventana de la cocina mirando. A veces caminaba de un lado a otro, claramente molesta por el ruido y la actividad, pero no podía quejarse sin romper el silencio.
Una noche estaba trabajando en una cajita de joyas, solo un proyectito para mantener las manos ocupadas, cuando apareció en la puerta del garaje. Se quedó parada varios minutos observando mientras medía y cortaba. Sentí que quería decir algo, tal vez hasta preguntar qué estaba haciendo, pero simplemente se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. A la mañana siguiente encontré una nota pasivo-agresiva en la encimera. El ruido del garaje está molestando a los vecinos. Leí la nota, sonreí y la tiré a la basura. Luego fui directo al garaje y pasé otra hora trabajando, usando a propósito las herramientas más ruidosas que tenía. Para el día 22, la casa ya parecía completamente distinta. Parecía mía otra vez. La música, los muebles cómodos, la libertad de comer lo que quisiera, poder seguir mis hobbies sin críticas constantes, todo eso creaba algo que no sentía en años. Paz. Paz genuina dentro de mi propia casa. Despertaba cada mañana sin ese nudo en el estómago, sin temer su humor o qué haría mal ese día. En cambio, despertaba ansioso por el café, por practicar, por el próximo proyecto. El tratamiento de silencio, que debía ser un castigo, se había convertido en el mejor regalo que me había dado nunca. Estaba viviendo como soltero dentro de mi propia casa, pero sin la soledad, porque por fin me había reconectado conmigo mismo. Y lo mejor, cada día que pasaba, cada pequeña libertad que recuperaba, cada momento de satisfacción genuina hacía más evidente cuál sería mi próximo paso. Ella creía que me estaba entrenando para someterme, pero en realidad me estaba mostrando exactamente cómo sería mi vida sin su interferencia constante. El contraste se hacía imposible de ignorar. El día 25, todo cambió. Estaba en el garaje dando los últimos retoques a la caja de joyas de cedro cuando la escuché hablando por teléfono, pero esta vez la conversación era distinta. Ya casi es un mes, y él actúa como si no le importara. Hasta parece más feliz. ¿Puedes creerlo? Le estoy dando el tratamiento de silencio y anda por la casa como si le hubiera tocado la lotería. Pausa. No, no entiendes. Toca música todo el día. Rearranjó los muebles. Cocina lo que quiere. Es como si fingiera que yo ni vivo aquí. Otra pausa. Luego su voz se volvió más aguda, más irritada. Claro que me molesta. La idea era que se diera cuenta de cuánto me necesita, pero está actuando como si estuviera mejor sin mí. En ese momento lo supe. Había revelado la verdad sin querer. No era sobre la discusión. No era sobre tareas ni respeto. Era sobre control. Punto. Llevaba años usando manipulación emocional para mantenerme en línea. Y cuando por fin cuestioné algo mínimo, sacó la opción nuclear. El silencio. Era su forma de decir: mira lo que pasa cuando no haces exactamente lo que quiero. Pero en vez de destruirme me fortaleció. En vez de dejarme desesperado por su aprobación, me recordó cómo era vivir sin necesitarla. Dejé la lija, entré a la casa. Ella seguía al teléfono caminando nerviosa por la cocina. No sé qué hacer. Mañana son 4 semanas y pensaba terminarlo, pero si cedo primero significa que él ganó. Notó que estaba en la puerta y bajó la voz. Tengo que colgar. Está aquí. Colgó y me miró esperando que por fin hubiera cedido, listo para suplicar. Solo tomé un vaso de agua y volví al garaje. Su cara era de derrota absoluta. Esa noche, después de que se durmió, me senté en la sala con el saxofón y tomé una decisión. Si quería jugar, le daría un juego que nunca olvidaría. Pero antes necesitaba prepararme. A la mañana siguiente pedí un día personal en el trabajo. Cuando ella salió al suyo, conduje hasta una firma de abogados que había buscado en internet. La abogada era una mujer aguda, de unos 50 años, especializada en divorcios. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó al sentarnos. Quiero conocer mis opciones. Mi esposa me está dando el tratamiento de silencio hace casi un mes, y eso me hizo darme cuenta de cosas sobre nuestro matrimonio que ya no puedo ignorar. Escuchó atenta mientras explicaba todo. No solo el silencio reciente, sino los años de erosión gradual de mi identidad, las críticas constantes, haber abandonado todo lo que amaba para evitar conflictos, darme cuenta de que vivía como un invitado en mi propia casa. Parece que ya tomó su decisión, dijo cuando terminé. Creo que sí, pero quiero hacerlo bien, limpio, justo y definitivo. Pasamos 2 horas revisando bienes, deudas, la casa, nuestras carreras separadas. Al no tener hijos y tener las finanzas mayormente separadas, sería relativamente sencillo. Preparó los documentos iniciales mientras esperaba. ¿Cuándo quiere que se los entreguen?, preguntó deslizándolos por la mesa. Mañana por la mañana. Día 29. Quiero que sea inolvidable. De camino a casa paré en una florería. Necesitaba algo específico.
flores bonitas pero que transmitieran el mensaje correcto. La florista sugirió rosas blancas. Representan nuevos comienzos, explicó. Perfecto. Esa noche practiqué más que nunca. Toqué mis piezas favoritas dejando que el sonido llenara la casa una vez más. Ella estaba arriba, seguramente planeando su gran regreso al habla al día siguiente, creyendo que había ganado su guerra psicológica. No tenía idea de lo que venía. Pasé la noche escribiendo 2 notas. La primera necesitó varios borradores para quedar perfecta. Inteligente para sorprenderla, pero no tanto como para revelar todo de golpe. La segunda fue más fácil, directa, final. Al meter los papeles del divorcio en un sobre, sentí algo que no sentía en años. Certeza absoluta. Sin ansiedad, sin dudas, sin el miedo paralizante que me había retenido tanto tiempo. Solo calma, claridad y la convicción de que estaba tomando la decisión correcta. El tratamiento de silencio debía enseñarme una lección sobre lo que pasa cuando no sigo sus reglas. En cambio, me enseñó algo mucho más valioso. ¿Cómo sería mi vida si dejara de gestionar sus emociones y empezara a honrar las mías? Al día siguiente, ella descubriría que su juego psicológico de un mes había salido espectacularmente mal. En vez de crear un marido más obediente, creó un hombre listo para irse para siempre. Me acosté temprano. Puse la alarma al amanecer. El día 29 sería inolvidable. Día 29. El día empezó como cualquier otro, salvo que desperté con claridad absoluta. Sabía exactamente qué hacer. Empecé la mañana como las últimas 3 semanas, con música. Monté el saxofón en la sala y toqué una balada lenta y deliberada. Las notas resonaron por la casa y vi que ella empezó a moverse arriba. Seguramente estaba en la cama planeando su gran regreso, imaginando lo agradecido que estaría cuando por fin terminara el castigo. No tenía idea de lo que le esperaba. Tras practicar arreglé las rosas blancas en un jarrón sencillo y las puse en la mesa de la cocina con la primera nota doblada al lado. Mi letra era impecable, el mensaje cuidadosamente redactado para desarmarla por completo. Seguí con mi rutina matutina. Café, periódico, más música. Acto 2. Fingir que era solo otro día tranquilo en la casa que había recuperado. Bajó sobre las 8:30, ya vestida para el trabajo, pero caminando despacio. Se notaba que se preparaba mentalmente para su gran acto dramático. Tal vez fingiría que el tratamiento de silencio había sido una prueba que por fin aprobé, o que todo había sido un malentendido. Al entrar a la cocina, se quedó helada al ver las flores. La observé desde la sala mientras se acercaba con cautela. Sus dedos temblaban ligeramente al tomar la nota y abrirla. Había escrito con mi mejor letra cursiva, asegurándome de que cada palabra fuera clara. Gracias por el mejor mes que llevamos de casados más maravilloso de todos. Su cara pasó por 5 expresiones en 10 segundos. Primero confusión, luego empezó a sonreír, malinterpretando el mensaje. Luego confusión otra vez. Después la sonrisa volvió, más grande, creyendo que por fin reconocía que su tratamiento había funcionado. Parecía satisfecha consigo misma. ¿Te parece gracioso?, dijo rompiendo el silencio con voz llena de indignación. ¿Después de todo lo que me hiciste pasar estas últimas semanas? Seguí tocando el saxofón sin mirarla siquiera. «¡Te estoy hablando!», gritó subiendo la voz. «No te atrevas a ignorarme ahora». Terminé la pieza, dejé el instrumento a un lado y la miré con calma. «Ah, entonces sí sabes hablar. Pensé que se te había olvidado». La cara se le puso roja. «Esto no es broma. ¿Tienes idea de lo que le hiciste a nuestro matrimonio?». «De hecho, sí tengo». Me levanté y fui a la cocina, donde ella aún sostenía mi nota. Tuve 28 días para pensar exactamente en qué se convirtió nuestro matrimonio. Y tienes razón, no es gracioso. Parecía confundida, intentando descifrar si esa era la reacción que quería. Esa nota, seguí señalando el papel en su mano. No es sarcasmo, lo dije en serio. Estos últimos 28 días han sido los mejores de nuestro matrimonio. ¿Qué estás diciendo? Piénsalo. Sin peleas, sin críticas constantes, sin pisar en huevos, sin justificar por qué quiero tocar música en mi propia casa. Por primera vez en años pude simplemente existir sin tener que gestionar tus emociones cada minuto. Abrió la boca para responder, pero levanté la mano pidiendo silencio. Pero, ¿sabes cuál es la verdadera razón por la que estos 28 días fueron perfectos? No fue porque no hablamos, fue porque por fin pude volver a ser yo mismo. Y eso me hizo darme cuenta de algo importante. Caminé hasta la encimera donde había dejado el segundo sobre grueso, justo al lado de la cafetera que ella siempre odió ver ahí. Si 28 días sin tu interferencia ya mejoraron nuestro matrimonio,
Imagínate toda una vida. Le entregué el sobre. Lo tomó con manos temblorosas y vi el exacto momento en que entendió que no iba como había planeado. El sobre era grueso, oficial. Su nombre estaba escrito al frente con la misma letra cuidadosa. ¿Qué es esto?, susurró. Ábrelo. Rasgó el sobre. Observé su cara mientras veía los papeles del divorcio. Los ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. Volvieron a la primera, como si no creyera lo que leía. No puedes estar hablando en serio. Nunca he estado tan serio en mi vida. Encontró la segunda nota grabada detrás de los documentos. Era corta y directa. Ahora hagamos de este el mejor año de mi vida. El silencio que siguió era distinto al calculado del último mes. Era el silencio del shock puro. Seguía mirando de los papeles a mí, de las flores a los papeles, como intentando resolver un rompecabezas sin lógica. Esto es una locura. ¿Por una discusión? ¿Porque no te hablé unas semanas? No es por una discusión. Es por lo que estos 28 días me enseñaron. Tú querías mostrarme cómo sería la vida sin tu atención. Misión cumplida. Me gustó más de lo que imaginaba. Tiró los papeles sobre la mesa con fuerza. No puedes terminar nuestro matrimonio solo porque te di el tratamiento de silencio. No lo termino por el tratamiento de silencio. Lo termino porque fue la primera vez en años que me sentí libre dentro de mi propia casa. Y eso me dice todo sobre en qué nos convertimos. Tomé el estuche del saxofón y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? Al trabajo, como cualquier otro día. La diferencia es que cuando vuelva esta noche, no tendré que preocuparme por tu humor ni por qué reglas cambiaron mientras estaba fuera. Solo volveré a casa y viviré mi vida. Me detuve en la puerta y la miré por última vez. Ah, y por cierto, tu tratamiento de silencio termina oficialmente hoy. Puedes hablar todo lo que quieras ahora, solo que no conmigo. El divorcio se finalizó exactamente 90 días después. 3 meses que parecieron el mejor período de mi vida adulta. Intentó de todo en esas últimas semanas. Llanto, negociación, rabia, promesas de cambio. Hasta ofreció dejarme practicar música cuando quisiera, como si ese hubiera sido el problema real todo el tiempo. Pero yo ya había aprendido algo inestimable durante esos 28 días de silencio. Aprendí qué es la paz. Aprendí cómo es despertar sin ansiedad. Aprendí qué significa vivir auténticamente en el propio espacio. El día que firmé los papeles finales, volví a una casa que era completamente mía. Sin pisar en huevos, sin gestionar emociones ajenas, sin sacrificar partes de mí por una falsa armonía. Esa noche monté el teclado y el saxofón en la sala. Toqué 3 horas seguidas, de Miles Davis a composiciones originales que llevaba creando. La música llenó cada rincón de la casa. Y por primera vez en años no había nadie que dijera que estaba demasiado alto, demasiado repetitivo o demasiado amateur. 6 meses después, me uní a un grupo local de jazz. Tocamos en bares pequeños de la ciudad y redescubrí por qué la música siempre fue parte esencial de quién soy. Los demás músicos se quedaron en shock cuando conté que había dejado de tocar años. ¿Cómo alguien simplemente deja la música?, preguntó uno. No tenía buena respuesta, pero sí sabía una cosa: nunca volvería a cometer ese error. Mi casa se transformó en lo que un hogar debe ser: muebles organizados para mi comodidad, un espacio real de música donde practico sin juicios, un taller en el garaje donde construyo cosas útiles, una cocina donde preparo la comida que amo. A veces me preguntan si extraño estar casado. Respuesta honesta: no. No extraño ese matrimonio. No extraño las críticas disfrazadas de preocupación. No extraño la manipulación emocional disfrazada de comunicación. No extraño sentirme un extraño en mi propia casa. Lo que tengo ahora es mucho mejor. Una vida construida alrededor de mis valores, mis intereses y mis elecciones. Tengo amistades que no pasan por el filtro de aprobación de nadie. Tengo hobbies que me dan alegría genuina y no estrés por si son aceptables. El tratamiento de silencio que debía castigarme terminó siendo el mayor regalo que me dio nunca. Me mostró qué es la libertad. Me recordó quién era debajo de todas las concesiones. Y cuando por fin rompió el silencio el día 29, esperando encontrar un hombre destrozado y listo para someterse, encontró otra cosa. Un hombre que recordó su propio valor, retomó su espacio y decidió que merecía más. La última cosa que le dije durante el proceso fue simple: querías enseñarme cómo es la vida sin tu atención. Gracias por la lección. Era exactamente lo que necesitaba. Hoy duermo al sonido del silencio. No el manipulador, sino el silencio de la paz. Ese que viene de saber que estás exactamente donde debes estar. Comentario Reddit. Por lo visto,
El único que realmente aprendió una lección fue él. Y la lección fue que vivir sin ella era más fácil que vivir con ella. Si el plan era entrenar al marido, felicitaciones. Lo entrenó tan bien que aprendió a irse.